Dado que en nuestra tradición navideña este día marca precisamente el fin de ese periodo, yo quiero aprovechar el momento para ver la Navidad desde la cruz. Y para ello me voy a valer de 3 relatos que encontramos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan, porque son los que hacen alusión al nacimiento del Hijo de Dios. Y el texto que vamos a leer, como ustedes comprenderán, está en los 3 evangelios. Y yo le he pedido a los hermanos de proyección para ver si pueden ponerlo en pantalla tal y como yo lo tengo acá, de modo que podamos aprovecharnos de su lectura. Ahí está. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y fue así que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como podrán haber notado, de los 4 evangelios, solo Mateo, Lucas y Juan hacen referencia al momento en el que el Hijo de Dios hace su entrada en este mundo. Pero espero que hayan observado, que se hayan dado cuenta de que yo no seguí el orden en que aparecen los libros en el Nuevo Testamento. Y la razón del por qué lo hice así no es meramente cronológica, sino porque esta manera, esta forma nos brinda la oportunidad de comprender un poco mejor la grandeza de aquel que estaba por entrar en el mundo y de la trascendente magnitud de su obra. De los 3, Juan es el único que pone un énfasis muy marcado e intencional en la eterna procedencia de ese rey y salvador al que hacen alusión o al que se refieren Lucas y Mateo. Juan no pretende que vayamos descubriendo la identidad de este Salvador, de este rey, mientras nosotros vamos leyendo su evangelio. No, él quiere que desde el mismo inicio nosotros sepamos de quién se trata. Y nos lleva al inicio de la revelación de Dios en Génesis 1 y coloca a Jesús en el principio de toda la creación. Y con esto Juan nos está diciendo de manera clara y directa que el que vino a salvar al mundo pecador fue precisamente aquel que lo creó. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no envió un ángel para que recogiera los pedazos rotos de esta creación y reparara lo dañado, sino que Él mismo en persona vino a salvar lo que se perdió, lo que se volvió inútil. Y esto debe darnos una idea muy gráfica de la gravedad del daño causado. No fue una avería menor la que el pecado causó en todo lo creado, no. Fue un daño que solo podía ser reparado por el mismísimo Creador. Ninguna otra cosa creada, ni celestial ni terrenal, tiene el poder o la capacidad para solucionar el desastre que Adán y Eva causaron a todo lo creado y que nosotros heredamos. El engaño del pecado nos ha afectado tanto que nos ha llevado a pensar que podemos solucionar lo que solo el Dios Todopoderoso puede resolver. Y por eso inventamos la religión de buenas obras, la cual no es más que el resultado de la ignorancia y de la soberbia humana. Nos empeñamos en negar que el pecado nos dañó de tal forma que no podemos cumplir ni siquiera el más pequeño de los mandamientos de Dios para nosotros. Es por eso que Jesús mismo, hablando a través de David, dice en el Salmo 40, sacrificio y ofrenda no te agrada. No te agrada porque ese sacrificio y esa ofrenda viene de corazones imperfectos, de corazones dañados por el pecado. Holocausto y expiación no has demandado por la misma razón. Entonces dije, y este es nuestro Señor hablando, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando escribí esta nota, solamente vino a mi mente esta expresión. Esto es gracia en su máxima expresión. Aquel contra quien pecamos, en lugar de ser quien nos destruya, vino para ser nuestro Salvador. Eso es gracia a la enésima potencia. Ningún otro podía hacerlo. Y por su gracia Él prometió salvarnos y por su gracia lo cumplió. Y así leemos en Isaías capítulo 35, versículo 3 en adelante. Dice el Señor, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Y cuál es la retribución? ¿Y cuál es el pago que nos dará? Él no nos pagó conforme a nuestros pecados. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. El pago de Dios es la salvación. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Nuestra santificación viene de Él. Y oigan esto, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que seamos en entender su voluntad, en seguirle a Él, en obedecer sus mandamientos, no nos extraviaremos, porque Él está a nuestro lado todos los días hasta el fin del siglo.
Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Él está con nosotros. Y el Señor lo hizo. Él hizo eso que dice Isaías. En el cumplimiento del tiempo de Dios, aquel verbo se hizo carne. El Eterno entró en el tiempo. El Todopoderoso se vistió de carne. Se hizo debilidad. El que es espíritu se vistió de humanidad. El Santo cargó con el pecado y pagó su precio. Entonces, hermanos, más que un niño, a quien debemos ver en el pesebre es al Creador omnipotente de los cielos y de la tierra y al Dios Santo que vino a librarnos del pecado y de la muerte. No es un bebé tierno, es el Dios Todopoderoso. Y es ese verbo hecho carne el que nos presenta, el que nos es presentado por Mateo y Lucas, o por Lucas y Mateo, en el momento en que entraba en el mundo con el propósito de destruir las obras del diablo. Así que veamos ambos relatos poniendo especial atención a las similitudes y a las diferencias en el anuncio que el ángel hace tanto a María como a José. Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas nos relata en su evangelio que cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle a María que había sido elegida para ser el instrumento humano por el cual la profecía de Isaías 7:14 se cumpliría, le dijo, Lucas capítulo 1, versículo 31, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y un anuncio similar le fue dado a José, según nos relata Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Y María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hasta aquí hay una clara similitud en ambos anuncios. Está clarísimo que se llamaría Jesús. No hay duda alguna. Pero en lo que sigue hay una notable diferencia. En el anuncio a María, el enfoque está dado en función de que aquel que nacería será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese que recibiría por nombre Jesús es el Hijo de Dios y el Rey eterno, cuyo reino no será como los reinos de la tierra. Su reino no tendrá fin. Por su parte, en el anuncio a José, el enfoque está en que aquel que estaba por nacer salvará a su pueblo de sus pecados. Ese que recibiría por nombre Jesús es aquel que anunció Isaías cuando dijo, Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso Jesús es nuestro Emmanuel. Dios con nosotros. Él nos libraría del pecado y de su terrible consecuencia, la muerte. Y hay una razón detrás de la diferencia en la segunda parte de estos anuncios, de estos mensajes. No olvidemos, hermanos, que sobre nosotros pesaba una sentencia de condenación que fue pronunciada en Edén y que ahora está siendo revocada con el anuncio de la llegada del Mesías de Dios. De manera que la clave para entender la diferencia entre los dos anuncios está en notar que el anuncio de la salvación fue dado en el mismo orden en que se pronunció la sentencia de condenación y la relación que hay entre ellos. De manera que, de manera breve, yo quiero que veamos Génesis 3:16.
A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. En el pronunciamiento de su sentencia condenatoria, Dios inicia por la mujer. Ustedes recuerdan que en el texto anterior, en el juicio que se le siguió a Adán y a Eva, Dios comenzó por el hombre. Pero en la sentencia, Dios comienza por la mujer, indicando, en primer lugar, que en lo adelante, una de las razones que la hacen idónea para el hombre sería llevada a cabo bajo un intenso dolor. Y en segundo lugar, que a pesar de su ardiente deseo de dominar a su marido, él gobernaría y tendría dominio sobre ella. Y luego el Señor vuelve su atención a Adán y le dice en el versículo 17: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te mueras. El Espíritu Santo fue bien poético, porque polvo eres y al polvo volverás. Es hasta que te mueras. Dios se dirige a Adán, entonces, mostrándole que falló en su rol de pastor y maestro, siendo esto algo que le causaría dolor en el ejercicio de uno de sus roles, pero también algo que a la larga le ocasionaría la muerte. Y es en este mismo orden que Dios trae su mensaje de salvación. Y por eso el ángel se dirige primero a María. Y así leemos en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, lo siguiente. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No fue fortuito que fuera a María y no a José que el anuncio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Mesías de Dios, haya sido en el orden de un rey cuyo reino no tendría fin. Luego de la caída, la mujer siempre tendría la inclinación pecaminosa de resistir la autoridad de aquel que Dios, por diseño, puso sobre ella hasta que la muerte los separe. Pero ahora a una hija de Eva le es anunciado un rey, una cabeza a cuya autoridad se someterá gustosa y obedientemente para siempre, sin resistencia. Cristo es esa cabeza a la que ninguna hija de Eva, rescatada por él, quiere gobernarlo. Luego de esto, el ángel fue enviado a José para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De igual manera, no creo que fuera coincidencia que el anuncio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad a José haya sido en el orden de un Salvador que nos libraría de la causa última del pecado, la muerte. Luego de la caída, el fruto del trabajo de Adán terminaría con la muerte. Pero ahora en el reino de Dios, por causa de nuestra unión con Cristo, tenemos vida eterna. Y nuestro trabajo no es en vano, porque los frutos que genera nuestro trabajo en el Señor
con nosotros siguen. Con nosotros siguen. Nuestro trabajo no termina en este mundo. Nuestro trabajo en Cristo termina en la eternidad. Una cosa más. En el principio, Dios creó un hombre y una mujer con el propósito de que reflejaran su imagen en grado superlativo en la unión matrimonial y estableció así el fundamento de la humanidad. Ese matrimonio nosotros sabemos que pecó y fue destituido de la gracia de Dios y toda la humanidad con ellos. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios anuncia la salvación a un hombre y a una mujer unidos en matrimonio y les dice que aquel que estaba por nacer será el rey que gobernará sobre ellos y sobre nosotros también, y el Salvador que los librará, al igual que a nosotros, de la muerte y de sus consecuencias. Jesús se encarnó para ser rey sobre el pueblo que vino a salvar. Él se hizo hombre para salvar a todos aquellos sobre quienes vino a reinar. Y esto es el objeto y la causa de nuestra celebración, tal como el ángel lo anunció a los pastores. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y hace alusión a ese rey y a su trono. Un Salvador que es Cristo el Señor. Jesús es el Rey que salió venciendo y para vencer. Y su triunfo sobre el pecado y la muerte fue consumado no en el pesebre, sino en la cruz. El que nació rey fue crucificado rey. ¿Recuerdan el título que Pilato mandó a poner sobre su cruz? Este es el rey de los judíos. Él nació rey y él fue crucificado rey. El que salió del vientre de una madre para ser el Salvador, se levantó glorioso desde el seno de la tierra, habiendo vencido a la muerte. Así que lo que estamos celebrando en esta noche es que nuestro Señor nos conquistó como rey y nos salvó muriendo en la cruz. Fue al morir que Adán provocó que cayéramos en un estado de insubordinación y de perdición. Fue al morir que Jesús, el segundo Adán, nos rescató de la insubordinación y nos salvó. Igual. Por eso recordamos su muerte, más que su nacimiento. Tal como Pablo nos dice en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Desde Adán hasta Jesús, toda muerte fue una tragedia. Pero la muerte de Cristo en la cruz ha sido y será por siempre una gran bendición. Como cantábamos hace un rato, Él murió por mí. Eso es una gran bendición. Él murió por mí, Él murió por ti. A partir de su muerte, todos los que mueren en Él, dicen con Pablo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Quizás tú no los digas ahora, pero cuando te mueras, lo vas a decir. Es muchísimo mejor, fue muchísimo mejor. Así que esta celebración que nosotros vamos a celebrar, valga la redundancia, siguiendo la ordenanza de Cristo, tiene al menos un triple propósito. Primero, hacernos cada vez más conscientes de que fuimos conquistados para obedecer a nuestro Rey. Nos conquistaron, hermanos. Yo no sé si ustedes saben lo que eso implica.
en toda su extensión. Nos tomaron por rehenes, por botín de guerra. Ahora somos esclavos. Pedro nos recuerda esta realidad cuando nos dice que fuimos elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. En última instancia, ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Dios nos hizo obedientes. Así que esta celebración es un buen momento para meditar en el estado de nuestra obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan sensibles somos a los mandamientos de Dios? Sujel hablaba esta mañana de los imperativos de Dios. ¿Qué tanto mi alma se pliega ante esos imperativos? ¿Qué tanto yo dejo mi pragmatismo para ser obediente a la voluntad de Dios? Este es un buen momento para ello, porque Cristo nos conquistó y nos conquistó para que le obedeciéramos. Él nos libró de la insubordinación del pecado para que viniéramos a ser sumisos ante Dios, sumisos y obedientes. En segundo lugar, esta celebración tiene por objeto recordarnos que Jesús murió para que tengamos vida, lo cual nos faculta para disfrutar de la comunión con nuestro Dios. ¿Qué fue lo que se perdió cuando pecamos? Nuestra unión con Dios. Cuando Dios apareció en el huerto después del hombre haber pecado, éste huyó. Ya se había perdido aquello que nos unía, aquello que nos permitía disfrutar de Dios. Y finalmente Dios nos echó de su presencia. Pues ahora lo que Cristo ha hecho es conquistarnos, darnos vida, porque Dios no tiene comunión con muertos, y traernos al Padre. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que nosotros meditemos y nos preguntemos, ¿qué tan deleitosa es nuestra comunión con Dios? Y Sujel también hablaba algo de eso esta mañana. ¿Qué tanto los entretenimientos y otras cosas lícitas de este mundo nos distraen de tal manera que son más deleitosos para nosotros que abrir la palabra de Dios para oír su voz? Ahora se supone que ya no nos escondemos de Dios, que cuando oímos su voz no salimos huyendo a buscar infinitas hojas de higuera para cubrirnos de Él. No se supone que ahora su voz es música en nuestros oídos. ¿Y de dónde es que escuchamos su voz hoy? ¿No es a través de la palabra? Y cuando yo me niego y me reniego o sustituyo el abrir mi Biblia por otra cosa, no le estoy diciendo a Dios, no quiero oír tu voz hoy. Mira, leer la sección de deportes del periódico es más entretenido que oír tu palabra. O chequear mi WhatsApp, o cualquier cosa de esas, en la que ustedes y yo sabemos muy bien que perdemos el tiempo. Este es un buen momento para recordar que Cristo nos dio vida para que disfrutemos a Dios, para que realmente tengamos delicias a su diestra para siempre, para que realmente nosotros podamos decir con el salmista en el Salmo 119,
Oh, cuánto amo yo tu ley. O decir con David que la palabra es más dulce que la miel y que es más preciosa y valiosa que el oro. Hermanos, esto debe ser más que versículos bonitos para nosotros. Esto debiera ser nuestra realidad porque Cristo nos dio vida. Antes no teníamos eso. Antes nuestras almas languidecían. Y ahora Él nos dio vida. Nos trajo de nuevo a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que si somos coherentes con nuestra salvación, debiéramos pasar más tiempo en la Biblia. Yo no estoy diciendo que lo único que haríamos es Biblia, pero definitivamente que debiéramos pasar más tiempo en la Biblia. Es necesario que nosotros pasemos tiempo con nuestro Dios. Para eso Cristo nos conquistó y nos dio vida. Y en tercer lugar, esta celebración debiera servirnos como una lección extra que nos ayude a aumentar nuestra gratitud a Dios. Nosotros no pedimos un Salvador, aunque lo necesitábamos. Tampoco lo queríamos, ni lo deseábamos, pero Dios en su infinita gracia nos dio un poderoso Salvador que es Jesús el Señor. Pero además de eso, como estábamos muertos, nos dio vida. Como estábamos insubordinados, nos conquistó, nos atrajo hacia Él, abrió nuestro entendimiento, nos dio convicción de pecado e inclinó nuestra voluntad, guiándonos al arrepentimiento. Entonces, este es un buen momento para cultivar nuestra gratitud a Dios. ¿Qué tan agradecidos están nuestros corazones por la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz? ¿Qué tan agradecidos estamos de que ese Rey nos conquistara? De que ese Salvador nos diera vida. ¿Qué tal? ¿O nos vamos a dejar engañar por el maligno y vamos a dejar de poner nuestros ojos en Jesús para ponerlos en nuestras circunstancias y entonces caer en el autolamento y correr el riesgo de ver maldad en Dios? No, hermanos, este es un buen tiempo para nosotros elevar nuestros afectos al cielo y darle gracias a Dios por ese gran Salvador que nos dio. Yo espero que el Señor nos ayude a que estas cosas estén en nuestras mentes cuando comamos el pan y bebamos de la copa. Él nos conquistó, Él nos dio vida por su muerte. Por su muerte. Bendita muerte la de Cristo.